postdoctorado está en torno al patrimonio biocultural de las comunidades maya yucatecas desde una perspectiva de ecología política. Durante su doctorado tuvo una estancia en Alemania, asociado a la red del Centro Internacional para el Trabajo Decente y el Desarrollo, donde abordaron temas de investigación desde un enfoque transdisciplinario. Antes de retomar su maestría, trabajó por 5 años en una organización de apoyo a la comunidad inmigrante en el estado de Washington D.C. Estas experiencias han culminado en una investigación de postdoctorado acá en CEFSIS para contribuir al conocimiento, los avances en las áreas transversales de justicia social y sustentabilidad ambiental, y tiene interés en otras áreas que incluyen movimientos de justicia ambiental, etnobiología, gobernanza, movimientos sociales y alternativas al desarrollo. Gracias, Mauricio. Adelante. Pues gracias a todos por estar aquí. Como verán, esta presentación es una aproximación teórica del caso de la abeja Xunacap en la península de Yucatán y su revalorización que está ahora pasando entre organizaciones de la sociedad civil. Y esto es parte de mi estancia postdoctoral, ¿no?, aquí en el CEFSIS. Bueno, para contextualizar, quiero empezar con la importancia que tienen los polinizadores en el marco de esta crisis ambiental, ¿no?, que atravesamos, que algunos autores la describen como una crisis civilizatoria, ¿no? Ya más adelante veremos por qué. Bueno, casi el 90% de las especies de flora silvestre dependen de la polinización de animales, de insectos. En este caso, pues acá vemos con este número esta interdependencia entre el hábitat y los polinizadores, ¿no? En este caso es importante resaltar que los polinizadores más importantes son las abejas. A nivel mundial hay alrededor de 20.000 especies de abejas, y también es importante notar que 35% de la producción agrícola mundial depende de la polinización de estos insectos. En Yucatán esto toma una relevancia especial porque alrededor de 25.000 familias se estima de que dependen de la producción de miel, de la miel apis, de la abeja apis. También, además de la abeja apis, existen 17 especies identificadas, ¿no? Si uno le pregunta a algunas personas mayas, ellos pues identifican hasta 30 especies, ¿no? Pero digamos registradas así en registros científicos, pues, hay 17 especies entre meliponinos y de grupos de meliponinos y trigonas. Y también es importante notar que pues, se está priorizando zonas apícolas, ¿no?, a nivel península. Sin embargo, pues esta es la parte, digamos, alarmante. A nivel global, 40% de las especies de los insectos corren peligro de extinción en las próximas décadas, y debido principalmente al cambio climático y políticas públicas que promueven el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, la agricultura intensiva, el uso intensivo de pesticidas y la urbanización, ¿no? Y acá resalta un estudio muy reciente, del 2017, que se hizo en Alemania, donde en los últimos 25 años han desaparecido el 75% de los insectos voladores. En este contexto, este año salió un estudio que se publicó en la revista Nature, donde pues, se señala que las políticas públicas que reconocen la tenencia consuetudinaria sobre tierras tradicionales
fortalecen las áreas conservadas por las comunidades rurales e indígenas y promueven la inclusión del patrimonio agricultural, que apoyan sistemas agrícolas diversificados, contribuyen a la conservación de los polinizadores y promueven beneficios mutuos para los polinizadores y las personas, ¿no? Es decir, que el modo de vida tradicional de los pueblos indígenas, que se fundamenta en, bueno, acá es importante notar que esto es en las áreas, digamos, tropicales, ¿no?, que se fundamentan en una lógica de diversificación, promueven la supervivencia, la existencia de los polinizadores, ¿no? Esto es bastante importante, y sobre todo que las políticas públicas reconozcan este modo de vida, ¿no?, que vamos a ver más en detalle. Sin embargo, vemos esta gráfica, ¿no?, que señala pues, dos indicadores. El primero, el Living Planet Index, que es decir, la biodiversidad a nivel global, y el otro es el índice de diversidad lingüística, ¿no? Acá vemos cómo ha disminuido desde 1970, entre el 1970 y 2009, se ha perdido a nivel mundial, como vemos acá, el 30% de ambos indicadores, ¿no?, una relación estrechamente relacionada. En América Latina esto aumenta al 50%, o sea, en la región de América Latina, esta pérdida de... ¿Y por qué es importante el indicador lingüístico? Porque esto representa cómo los pueblos indígenas entienden su entorno, ¿no? O sea, es parte de cómo ellos ven su cosmovisión, ¿no?, su entorno, sus modos de vida. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre eso, pero sí, creo que esta gráfica es importante se ve muy bien, digamos, esta relación estrecha que representa la diversidad biocultural, ¿no? Es decir, la relación inalienable entre el entorno ambiental y la cultura de los pueblos indígenas, que ha permitido la subsistencia de ellos de manera sustentable, ¿no? Sin embargo, en el contexto neoliberal, vemos que desde 1990, más o menos, cuando se institucionaliza el neoliberalismo, en el contexto de conservación de la biodiversidad, fundamentado, digamos, en lo que es el concepto de servicios ambientales o servicios ecosistémicos, se empieza a monetarizar la naturaleza, ¿no? Es decir, en un ejercicio didáctico, digamos, entre economistas y biólogos, se empieza a hacer esta comodificación para integrar a la naturaleza en el mercado, ¿no? Y a raíz de eso, pues, surgen iniciativas como REDD, ¿no?, la reducción de emisiones de deforestación y degradación de bosques, y también la de pago por servicios ambientales, ¿no? Que esta iniciativa lo que hace es, pues, cuantificar monetariamente los servicios ecosistémicos de los hábitats, y pues se cuantifica monetariamente, ¿no? Y esto en el caso de México está fundamentado en la Ley General de Cambio Climático. En este sentido, los tomadores de decisiones, por ejemplo, el doctor Sarucán, propone modificar las estrategias económicas de los campesinos hacia esquemas rentables, para lo cual es indispensable desarrollar capacidades locales relacionadas con el acceso a los mercados y con garantías de permanencia, ¿no? Es decir, transformar a las comunidades indígenas en pequeños microempresarios o empresarios, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo esto ha modificado el modo de vida tradicional. Aunado a este esquema neoliberal, digamos, de conservación, tenemos pues, otras amenazas, ¿no? Ya para aterrizarlo en Yucatán,
vemos, por ejemplo, el desmonte de grandes extensiones de selva para la generación de la industria de energía limpia, las granjas porcícolas, ¿no?, que tienen hasta 50.000 cerditos, contaminando los mantos freáticos. También el desmonte de grandes extensiones, sobre todo ¿no?, para los monocultivos de soya transgénica, ¿no? Y el despojo del modo de vida tradicional a raíz de proyectos como el turismo verde, que van de la mano con esto que se mencionó anteriormente, de la conservación neoliberal y de cómo se está buscando que estas familias, estos individuos se conviertan en pequeños empresarios. Ahora, por ejemplo, que fuimos a Calquiní, pues creo que es un caso bandera, ¿no? Que hay una familia, bueno, entre 10 han hecho un paradero turístico donde están criando, ahora tienen, por ejemplo, criadero de tilapia en su terreno, tienen algunas cabañitas, ¿no? Y todo esto pues genera despojos, ¿no? Genera cambios en el modo de vida tradicional de esta gente. Bueno, y el patrimonio biocultural maya yucateco, pues que es, digamos, de lo que se está despojando con estos programas, está basado en una lógica de la diversificación. Acá, por ejemplo, en el uso de sistemas productivos como la milpa, el huerto familiar, el monte, también la cacería, ¿no? O sea, se ve que hay una diversificación de actividades que ha permitido pues esta subsistencia, ¿no? en este hábitat, ¿no? Y entre estas actividades está la meliponicultura, ¿no? Entonces, entrando ya un poco a lo que es a la situación, ¿no?, de la meliponicultura en la península de Yucatán, en el 2018, en una entrevista con el doctor González Acereto, asevera de que solo el 10% de los hogares todavía tienen jobones, ¿no? Todavía practican la meliponicultura, a diferencia de un 45% de lo que era a mediados de la década de los 80, ¿no? Esto nos dice que, y muchos de esos meliponicultores ahora se dedican, digamos, a la apicultura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues rinde más, se está viendo esta actividad desde una perspectiva ya no tanto fundamentado en el patrimonio biocultural, sino desde una lógica economicista, ¿no? Que ya ha generado pues esta pérdida, o ha propiciado, ¿no? esta pérdida de la meliponicultura, ¿no? Sin embargo, en los últimos años ha habido una revalorización de la meliponicultura entre algunos grupos, por ejemplo, de la sociedad civil, como Minscan, Tumbel-Pushtal y Colencap, ¿no?, que es una organización de mujeres en Campeche. Y esta revalorización se debe en parte al arraigo cultural, ¿no?, que tiene la meliponicultura. Por ejemplo, se ha visto que en antiguos glifos prehispánicos se reafirma este valor cultural de la abeja Xunancab, que es representada por una deidad, Agmusencab, ¿no? o el dios descendiente. Esto en la cosmovisión maya, ¿no? Y actualmente pues, sus productos se están utilizando para fines ceremoniales, medicinales, nutricionales y cosméticos, ¿no? Por ejemplo, algunos meliponicultores aseguran de que la miel melipona tiene propiedades anticancerígenas,
para la próstata, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, bueno, como jarabe, ¿no? Para la tos. Hay varios usos para los ojos, ¿no? Estos son usos tradicionales que vienen desde los abuelos, ¿no? Así mencionan algunos meliponicultores en la actualidad, ¿no? Y ahora, pues además de eso, se están usando también para hacer cosméticos, por ejemplo, entre algunos de estos grupos, ¿no? Que están revalorizando esta práctica. Bueno, entonces acá entramos ya en lo que es la decolonialidad, ¿no? Y desde este enfoque, pues creo que es importante entender primero lo que es la colonialidad, y esta pequeña frase de Paulo Freire que encontré, pues creo que es la que mejor lo define, ¿no? Que se ha introyectado en la conciencia de los oprimidos, la conciencia de los opresores, ¿no? En este sentido, esta introyección es esta lógica economicista, ¿no? Que vemos que viene de la conservación neoliberal, y pues los oprimidos son a los que se les está despojando de su patrimonio biocultural. Entonces, en este contexto, pues la meliponicultura constituye este rechazo, ¿no? Este rechazo a esta racionalidad dominante en pro de una racionalidad más ecologista, ¿no? Basada en el patrimonio biocultural local. Y pues según autores como Arturo Escobar, tercero, él señala de que estas demandas para volver digamos, en este caso a las prácticas tradicionales, frecuentemente son a través de movimientos sociales, ¿no? Que inciden en las estructuras de poder. En este contexto vemos que han habido conflictos entre las comunidades mayas, en este caso, y Monsanto, ¿no? En el 2012, en este caso, estas dependencias, el Servicio Nacional de Sanidad junto con Zagarpa, Senacica y Zagarpa específicamente aprueban la siembra de más de 250.000 hectáreas de soya transgénica, ¿no? Lo que genera este movimiento de justicia ambiental, propiciando a 29 organizaciones de la sociedad civil, compuesta por apicultores en su mayoría, pero también por meliponicultores, que declaran que no se efectuó una consulta libre, previa, informada a favor del pueblo maya en términos del convenio 169. Por lo tanto, bueno, para no hacerla tan larga, en el 2014 un juez de distrito de Yucatán anula este permiso, ¿no? A Monsanto. Acá tenemos una foto de algunas de las manifestaciones que se hicieron, ¿no? Una de las organizaciones fue, por ejemplo, MA-OGM, ¿no? MA en maya y OGM por los transgénicos, ¿no? Genéticamente modificados. Otro de los conflictos es el que actualmente, bueno, en el 2018 se registra el colectivo Mushkimbal acusa a la Fundación Melipona Maya de buscar despojar a las comunidades mayas de los saberes sobre las abejas meliponas, junto con sus conocimientos y sus prácticas, ¿no? Esto para fines comerciales, ¿no? Y a través del protocolo de Nagoya, ¿no? Acá es importante, creo que, destacar un poco lo que es el protocolo de Nagoya, ¿no? El protocolo de Nagoya lo que busca es la repartición equitativa o justa de los bienes económicos que se generan por las ventas o las patentes, ¿no? El patentado de estos productos, ¿no?
otra vez volvemos a, bueno, está bien buscar esta repartición de los bienes equitativos, pero vemos que está enmarcado dentro de esta lógica economicista, ¿no? Porque se sabe de que frecuentemente los pueblos originarios, pues, ellos no buscan vender algo que ellos consideran que no es de ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, las abejitas tienen sus dueños, tienen sus deidades que pues, normalmente pues, no son ellos, ¿no? Hay creencias que, por ejemplo, que dicen que es mala suerte, ¿no? Que decir que son mis abejas, por ejemplo, ¿no? Entre las comunidades mayas, porque ellas tienen sus deidades, tienen sus dueños, como el monte tiene su dueño, ¿no? Los diferentes elementos, organismos vivos tienen diferentes dueños que no son ellos. O sea, es una lógica, una racionalidad completamente diferente a la que se busca imponer, digamos, ¿no? Acá tenemos una foto de pues lo que se está a cómo se está vendiendo algunos de los productos de esta fundación, ¿no? Bueno, y en este contexto, pues, lo que se ha visto en campo es que a través de esta decolonialidad se están revalorizando tres elementos del patrimonio biocultural. Primero, pues, es la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión, que es el conjunto de experiencias, conocimientos, mitos, saberes y creencias que dan sustento explicativo y justificación a la vida comunal, a las actividades productivas y a los diferentes comportamientos individuales y colectivos, ¿no? Según Perdón Monzón. Y acá, pues en esta foto vemos, por ejemplo, el día 26 de octubre tuve la oportunidad de participar en la fiesta de la Xunancap, que es una ceremonia que se está buscando rescatar por Huillitzcán, específicamente, ese colectivo que viene, ya había desaparecido, y esto viene de relatos de Fray Diego de Landa, ¿no? Esta actividad, y entre los meliponicultores se han puesto de acuerdo para rescatar, entre varias actividades que están rescatando de los antiguos mayas, esta es una de ellas. Y pues lo interesante acá es que en los banderines de los gremios que participaron vemos, por ejemplo, cómo están rescatando los glifos. Específicamente estos glifos son del códice trocortesiano, ¿no? que es una de las actividades que está haciendo esta organización, ¿no? Por ejemplo, en el contexto del rescate de la revalorización de la cosmovisión, esta organización de Huillitzcán está interpretando junto con un grupo de epigrafistas locales, ¿no? con la asesoría de Nina, pero son muchachos locales, es un grupo de jóvenes de Maní. Están estudiando las dos últimas páginas del códice trocortesiano y están reproduciendo, por ejemplo, algunas de las ofrendas que se ven, por ejemplo, los 6 tamalitos, ¿no? Ese tipo de interpretación que están haciendo. Esto lo corroboran entre los grupos de meliponicultores, y entre ellos pues hay como un feedback, ¿no? Entre los epigrafistas y los meliponicultores, y pues ahí van reproduciendo estas actividades, ¿no? Bueno, como ya se mencionó, la fiesta de la Xunancap es otra de las actividades que se está de la que se están reapropiando, ¿no? Y es importante esta palabra de reapropiar, porque sí se está viendo esta motivación
esta iniciativa de parte de los meliponicultores. Por ejemplo, en la fiesta de la Xunancab de este año participaron el doble de gremios del año pasado. Estuvo muy interesante, ¿no? Entonces, la segunda de los tres elementos que se está rescatando es la comunalidad, ¿no? Y la comunalidad indica la voluntad individual de ser colectividad, y se distingue por la reiteración cíclica, cotidiana y obligatoria de esta voluntad por medio de la participación en las actividades de poder, trabajo, fiesta y relación con el territorio, así como por el intercambio recíproco de bienes. Y efectivamente, bueno, esta es otra foto de esto del día de la Xunancab, ¿no? De la fiesta de la Xunancab, y vemos pues esta participación, esta voluntad de ser colectivo, que también se vio en los conflictos, ¿no? Esa colectividad entre el colectivo, entre la alianza que se formó en contra de Monsanto, en la cual esta señora Lady Page de la organización Colelcat fue una de las voceras. Ella es meliponicultora. Bueno, y vemos que dice verlas a las abejas, ¿no? Verlas cómo se organizan las abejas meliponas y trabajar en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva, ¿no? En el contexto de la defensa del territorio. Y finalmente, pues, la lengua maya, ¿no? La lengua maya, que también se está revalorizando. Pero vale la pena ver esto. Las lenguas encierran importantes claves relativas al manejo de la biodiversidad, que a su vez es portadora de conocimiento, personalidad e identidad de un pueblo, ¿no? Esta es la gran importancia de las lenguas. Y vemos que los meliponicultores en este contexto expresan sus conocimientos entre sus grupos, ¿no? A través de la lengua maya, y a través de ella, por ejemplo, nombran las abejas, ¿no? Se ha hecho un registro entre algunas organizaciones, entre ellas Uniscan y Tumbenkushtal, también una de ellas, donde se han registrado las diferentes taxonomías, ¿no? de las abejas en la península. Y también pues se nombran las flores, las especies melíferas, ¿no? Y el espacio donde esas viven, ¿no? Bueno, y como derivados de estos conflictos, en el 2017 más de 30 comunidades se juntaron a nivel península, ¿no? Se juntaron para trazar una agenda conjunta y proponer un plan de vida más apegado a su modo de vida tradicional, ¿no? Y el mismo año también, o sea, esto es importante porque se ven los resultados de estas movilizaciones, ¿no? El mismo año también se decretó en Yucatán, se reconoció en Yucatán la importancia cultural, ¿no? de la abeja Xunancab a través de un decreto. Pues y a modo para cerrar, a modo de reflexiones finales, vemos que este giro decolonial se presenta en el rechazo de la comodificación de la naturaleza, que a su vez revaloriza los componentes del patrimonio cultural. Asimismo, las demandas a raíz de los conflictos proponen alternativas que contribuyen a una transición de políticas públicas más favorables para la sustentabilidad, como vemos en los derivados de estos conflictos, ¿no? O sea, más que nada este trabajo, esta reflexión teórica, lo que hace es corroborar lo que vimos sobre el estudio, ¿no? de la revista Nature, donde señala que pues, la participación de esta
los pueblos indígenas es suma importancia para la conservación de los polinizadores, ¿no? Por encima, diría yo, de estos esquemas de conservación neoliberal, ¿no? Bueno, con eso ya finalizo. Muy bueno. Tenemos bastante tiempo. Bueno, preguntas, reflexiones. Si nos podrías contar un poquito acerca de este decreto cultural ¿ese fue solo el gobierno de Yucatán quien lo decretó? Sí, solamente el gobierno del estado de Yucatán. Y al ser, bueno, lleva ahí el título de decreto cultural, pero tú no estás hablando de que hay también implicaciones no solo desde el ámbito de, digamos, de la gestión cultural, sino hay agropecuarios, no sé, muchas otras políticas que pueden intersectarse ahí. ¿Qué tanto esto también se ha tocado o qué tanto se ha dejado? O sea, ¿qué tanto realmente ha abordado este decreto lo que, desde tu parecer, debe hacerse para dar continuidad a este movimiento, ¿no? Bueno, acá yo creo que lo que más se ha abordado con este decreto es que las SDC, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no? ¿Cómo se llama? Inauguraron un meliponario en la Reserva Biocultural del PUC, ¿no? Y pues yo creo que lo que hicieron fue el establecimiento de zonas apícolas y para abejas meliponas, ¿no? Dentro de esta reserva, respetando como parte de su patrimonio biocultural a estas abejas Xunacap, ¿no? Ya que esto es pues una reserva que abarca creo que 11 municipios a nivel estado, ¿no? Y pues sí, eso ya yo diría que es un avance, ¿no? El reconocimiento de estas abejas como patrimonio cultural o biocultural, y pues su integración a esta reserva biocultural, ¿no? ¿Qué crees que falte aún más por hacer Bueno, de este primer paso? Sí, yo creo que lo más importante es que se escuchen las demandas de los movimientos sociales, se trabajen con esas demandas, porque mucho se habla de que sí, el patrimonio cultural de Yucatán, ¿no? Que es lo más, pero en cuanto a políticas públicas que apoyen este modo de vida, la verdad que se ha hecho muy poco, ¿no? Y eso es lo que hace falta, integrar pues ahora sí a líderes, a voceros, a estas iniciativas. Por ejemplo, entre las iniciativas que salieron de estas 30 comunidades es que se deje de utilizar pesticidas, ¿no? Agroquímicos a nivel península, ¿no? Y ese tipo, sí, son cosas bastante trascendentales, ¿no? Pero pues yo creo que a eso específicamente se le ha hecho caso omiso. Aquí hay un problema de transculturización. O sea, se han ido sustituyendo los cultivos de la milpa, que hablan Toledo, que dan más de 250 cultivos diferentes, por una agricultura más monocultivo, y plantas que se han traído y que se han naturalizado en Yucatán, por ejemplo, todos los cítricos, y es además de la competencia de apis contra las abejas en aguijón. Ya ha desaparecido un poco la flora con la que coevolucionaron para polinizar. ¿Qué tanta competencia se da entre apis y meliponas y entre los meliponicultores y los apicultores? ¿Qué tantos conflictos se pueden dar? En cuanto a la competencia por el hábitat. Así es. Pues eso la verdad que yo no o sabía. sea, no es tu área. Pero... Sí, no, pero lo que se está viendo ahora es que muchas de las mujeres
están participando en la cría de la meliponicultura, ¿no? de la abeja melipona, cuando tradicionalmente antes eran los hombres, ¿no? Porque habían creencias ahí también de que pues, las mujeres, como asociaban a la Shumencat con mujeres, que se ponían celosas, ¿no? de las esposas, este tipo de creencias, ¿no? Pero ahora sí se está viendo que yo creo que se está complementando de alguna manera, ¿no? Estas dos actividades, porque muchos apicultores ahora sus esposas están trabajando en la meliponicultura, ¿no? Bastante se está viendo esos casos. Ahí en la región de Calquiní hay bastante grupos de mujeres, por ejemplo. Sí, yo tengo dos preguntas. Una, esto de decolonialidad para mí fue así como una palabra nueva, ¿no? Pero, pues ya no lo entiendo, y la pregunta es, ¿cómo perciben las comunidades que tú pudiste conocer esa decolonialidad? O sea, ¿cómo ellos, si se lo entienden, si se dan cuenta, si están conscientes de ese cambio, cómo lo perciben, cómo lo interpretan? Sí, yo creo que ahí varía bastante, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Uyiscán, yo creo que sí están bastante concientizados sobre los males que ha generado, por llamarlo de alguna manera, la modernidad, ¿no? Que ha traído esta lógica economicista. Entre otros grupos, pues igual la abeja melipona se ve como una ganancia, ¿no? Sin embargo, pues igual tienen este trasfondo cultural, ¿no? Sí se respeta como algo de los ancestros, se habla sobre los abuelos, ¿no? Cómo los criaban ellos y todo eso, pero sí lo ven ahora como una ganancia, ¿no? Sí. Y la otra es pues esa conexión. Hay casos ya de éxito en donde la organización de las comunidades les permite como disociar, por un lado, el uso tradicional, las creencias o las pues no sé, cosas culturales muy locales, pero también les permite tener un manejo hasta el punto de la exportación. Entonces, y eso es lo que ahorita está sobre la miel melipona, ¿no? Que ya ahorita quieren exportar. Y estaban hablando de la denominación de origen, ¿no? Antes de hacer esa exportación. Pero todo esto, o sea, como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo ve como un beneficio para las comunidades, ¿no? Que hagan comercio justo sin perder su cultura, pero al mismo tiempo estas ganancias pueden ser elemento de choque entre grupitos o familias en las comunidades. ¿Cómo ves tú eso? Pues sí se ven, no lo he visto tanto con la meliponicultura, pero con otras actividades como el turismo, ¿no? El ecoturismo. Sí se ve que estos esquemas han generado, dinámicas, ¿no? Que sí generan conflictos entre, no sé, por ejemplo, que el comisario ejidal ya no es una figura de autoridad, ¿no? Ya hay más independencia económica entre estos grupos que tienen sus cabañitas, ¿no? Todo eso, y lo único que quieren es que ya se haga una repartición de los predios, ¿no? Y yo creo que eso es también parte de esta lógica economicista, ¿no? Ya ellos dicen, bueno, queremos ganarnos nuestro centavito, ¿no? Así que en ese contexto, pues lo mejor es dividir con el programa de Procede, por ejemplo,
para que cada uno pues, haga lo que tenga que hacer en su terreno, ¿no? Ya no hay tanto, yo creo que sí está echando a perder esta lógica economista, esta dinámica colectiva, ¿no? Pues igual para la conservación sí lo veo como un problema, ¿no? Este conjunto de 30 comunidades mayas que se organizaron en el 2017 y que, pues, por lo que entiendo, tienen exigencias muy concretas, ¿en dónde se puede encontrar pues, las conclusiones a las cuales llegaron o darle seguimiento a su lucha? Sí, si me dejas tu correo electrónico, Sí. te lo puedo enviar porque sí, Gracias. ahorita no me acuerdo. Sí, hace poco vi que tenían estos puntos bastante concretos, ¿no? Que están proponiendo el gobierno federal, ¿no? Porque como es a nivel península, pues haría con el gobierno federal. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Quisiera preguntar, o sea, usted dijo que pues, o sea, las mujeres, o sea, algunas mujeres entonces empezaron pues, o sea, trabajar en agricultura, ¿no? Entonces, o sea, si usted puede decir cómo fue entonces como el proceso de aprendizaje, porque eso entonces no va a ser como la funcionalidad generacional, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, sí, yo creo que hay un poco de los dos, ¿no? Porque algunas de las mujeres sí me platicaban de que pues, sí sus abuelos lo hacían y ellas sí conocieron esta actividad por sus abuelos, y muchas me decían, pero ahora lo hacemos mucho mejor, somos mucho más eficientes porque un biólogo nos está capacitando, ¿no? Así que hay un poco de los dos, ¿no? Y yo creo que sí es importante eso para que se apropien, ¿no? Estos grupos de esta actividad, ¿no? Porque lo asocian con su cultura, con sus ancestros y también pues, ven que se puede capacitar por otro lado, ¿no? Con estos grupos. Sí. Quizás también entonces, o sea, ¿cómo es como esto en las comunidades que pues, o sea, las mujeres, o sea, trabajan la agricultura y también entonces van a ganancias y también, o sea, cuestión de pues, o sea, de saberes también, ¿no? Si las mujeres dicen que pues, o sea, nosotros lo sabemos mejor porque pues, o sea, los biólogos nos enseñaron y todo eso, ¿cómo se genera conflictos o no? Yo creo que la verdad que yo no he registrado conflictos así con los hombres, pero pues sí es algo interesante de tomar en cuenta, ¿no? Pues yo creo que si en principio se generaran conflictos con las familias, pues tal vez como que se resistirían las mujeres o lo platicarían entre ellos hasta que estén de acuerdo todos para que ellas puedan practicar, ¿no? Hacer esta actividad. ¿Qué tanto se ha dado ese empoderamiento de la actividad en los últimos 5 o 10 años? Yo creo que bastante. Según pues, los grupos, por ejemplo, que se han integrado a los colectivos, pues sí se ha visto un crecimiento sustancial, ¿no? De la actividad entre grupos de mujeres, por ejemplo, también se ha registrado pues, un crecimiento, ¿no? de grupos de mujeres, ¿no? Yo creo que sí se ha dado bastante, ¿no? este empoderamiento, esta apropiación, ¿no? Apropiación de la actividad. Y se ve que pues que hay un interés, ¿no? Se motivan por la interpretación de la cosmovisión, ¿no? de los antepasados, pues sí se ve que hay bastante interés entre los grupos, ¿no? Sobre todo
con los grupos del MISCAL, ¿no? Ya los otros, pues igual hay otras motivaciones, ya pueden ser económicas, ¿no? Pero igual sí las asocian con sus ancestros, ¿no? Cuando yo platiqué con ellas, pues sí me hablaban mucho de sus abuelos, del arraigo cultural, ¿no? De la actividad. Yo creo que eso es lo importante para este empoderamiento. Yo también, bueno, también recién me estoy familiarizando con el concepto de colonialidad. Por andar en otros temas me lo he perdido. Entiendo entonces que tú estás viendo este concepto a través de este movimiento, ¿no? De Sí. meliponicultores. O estoy viendo este movimiento a través, desde el enfoque, bueno, ¿no? del concepto. Mi idea, o sea, mi pregunta va más en relación de si este es un ejemplo de la decolonialidad, pero esto está ocurriendo a nivel global, a nivel regional, y si esto ocurre más allá de sectores productivos, ¿no? Sino también en temas, no sé, de salud, Sí. de, no sé. Educación. Ajá, exacto. Entonces es como que nosotros un poco más el enfoque más global de cómo tú aterrizas, claro, en esto, pero Sí. de dónde viene esta idea de decolonialidad. Porque, Bueno, yo creo que viene de una parte de una crítica, ¿no? Parte de una crítica al modelo economicista bueno, mucho de Sudamérica, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo, cómo han estallado ahí las protestas en Ecuador. pero es un en Chile. concepto latino, dirías, latinoamericano, o crees que también hay... Yo creo que tiene sus raíces en Latinoamérica, pero bueno, este individuo, Frantz Fanon, él es caribeño. Él fue uno de los primeros, creo que en los 50 empezó a hablar de la decolonialidad, pero como el rechazo de los mismos afros a su identidad, ¿no? Bueno, y después vemos a Enrique Dussel, es argentino, mexicano, se puede decir, es parte de la UNAM con su filosofía de la liberación. Él también habla de la decolonialidad, de la emancipación de esa cultura dominante, digamos, ¿no? Arturo Escobar es colombiano y Aníbal Quijano es peruano, ¿no? Pues está Walter Miñolo, que también es otro referente, que es argentino. Hay, por ejemplo, Ubuntu, ¿no? Que es un concepto africano, que también hay, ahora yo no sabría qué referente tienen ahí ellos, pero sí los hay definitivamente. Ahorita no me acuerdo si hay otros en otras partes del mundo, pero sí es como una crítica de del paradigma occidental, ¿no? Un rechazo, digamos. No, está bien porque me da mucho más marco entender de dónde viene este concepto, ¿no? Creo que desde la parte de identitaria, tal vez, de algunos grupos, como comentaste, de los grupos caribeños, hasta que trasciende también a otros aspectos, ¿no? Educativos. Claro, esta vertiente de la que estamos hablando es de la ecología política, que ya podemos hablar un poco de la apropiación por ejemplo... Reapropiación. De la apropiación en ese sentido, de la apropiación de la naturaleza, ¿no? Un rechazo a la apropiación en el contexto de la ecología política, la decolonialidad, ese rechazo de la apropiación de la naturaleza, por ejemplo, de los monocultivos, ¿no? Bueno, una serie de cosas que no son sustentables. No, pues nada más como comentario, creo que no hay que perder de vista siempre que estos conceptos parten desde el academicismo ya occidentalizado, aun cuando venga de México, de Argentina, de países latinoamericanos, porque al final la resistencia de las comunidades indígenas siempre ha estado ahí, aunque no tenga pues estos conceptos o tesis en universidades para avalarlo, ¿no? Entonces, creo que igual no hay que perder de vista. O sea, por ejemplo,
la corriente del ecofeminismo latinoamericano precisamente es lo que reconoce, ¿no? Que el verdadero feminismo tiene que venir de las comunidades indígenas y estas hace mucho que lo vienen luchando, ¿no? Y al final pues son solo pues, los conceptos con los que lo podemos ya formalizar para, pues, esperemos, trasciendan en las políticas públicas. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, Aníbal Quijano fue muy criticado porque nunca citaba a las comunidades aymaras o quechuas, ¿no? de Perú, que de ahí sacaba él, por ejemplo, estos conceptos de buen vivir, ¿no? Allá había una creencia. Falleció el año pasado Aníbal Quijano, un muy buen referente. Y pues, o sea, de hecho, pues, o sea, es más interesante el comentario que hiciste, pero tendría también otra pregunta, pues, o sea, en la cuestión de decolonialidad, quizás se menciona también, o sea, si dentro de la americanicultura sí hay también, o sea, contacto, choque, quizás también conflicto de diferentes modos de saber, por ejemplo, saberes locales, saberes así, más científicos, y cómo, pues, entonces, o sea, los actores, pues, o sea, trabajan con distintos modos de saber. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, un caso reciente es el de Ulliscán, que acaban de inaugurar un laboratorio, ¿no? Para corroborar, pues todo esto de las propiedades anticancerígenas de la abeja, ¿no? Todos estos usos medicinales. Y yo creo que ahí se ve esta unión, digamos, de los saberes, ¿no? Este diálogo de saberes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues, por ejemplo, hubo un estudio muy reciente que se presentó ahora en la feria de la SUNACAP sobre el valor nutricional del polen de la abeja, ¿no? Que se hizo un experimento con niños malnutridos y se les alimentaba con polen, ¿no? Lo hizo la Universidad del Oriente, ¿no? de Valladolid, me parece. Y pues con resultados muy, muy positivos. Pero ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí se integra, porque las comunidades, entiendo yo que las comunidades indígenas mayas, desde los tiempos ancestrales, se les daba a los niños miel melucona con agua, ¿no? Y pues todo eso se está corroborando ahora a través de la academia también, ¿no? Te voy a dar material para tu segundo postdoc. No, es que creo que es una duda que engloba varias cosas. Una es, ahorita que dicen pues, unión de saberes, diálogo de saberes, está claro que este concepto de decolonialidad tiene como una respuesta al apabullamiento que hizo pues, la colonización en todos los países, por eso en África hay cosa parecida, ¿no? Porque fueron aplastados culturalmente y económicamente igual que nosotros, que era Latinoamérica. Pero a la luz de eso, ¿cómo piensas tú como teórico del tema multidisciplinario si pudiera proponerse algo nuevo? O sea, ha habido algunos que han hablado de socialismo capitalista o capitalismo socialista, o sea, han querido meter estas combinaciones porque hoy en estos días, por lo menos en México, y con el ejemplo que tú nos pones, ya es mucho avance de las comunidades en entender qué está pasando con el mundo del que estuvieron desconectados por décadas, o por más de 100 años posiblemente. Cuando yo llegué a Quintana Roo en los 80s, para mí los caminos hacia las comunidades eran como túnel del tiempo, y lo escribí por ahí en algún lado, ¿no? Porque tú
vas media hora en esos días que se rompía la carretera cuando llovía y cosas, tú ibas a una comunidad y no había ni sabritas, pues. Cuando yo llegué no había sabritas. Entonces, pues estaba la comunidad en pleno, no necesitaban nada de nadie, y si había huracán, pues, no pasa nada, y otra vez al huerto. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad de que con tus propuestas y tu experiencia medio multifacética pudiera armarse algo que beneficie a ambos? O sea, nosotros necesitamos melipona, miel de melipona. Digo, nosotros como sociedad avanzada, entre comillas, que está buscando nuevas alternativas para nuevas enfermedades. Y la gente necesita conectarse con el mundo para que no lo aplaste otra vez. Y eso implica economía. Bueno, yo creo que un buen ejemplo es lo que ha hecho Bolivia y Ecuador, ¿no? De integrar a sus legislaciones el concepto del buen vivir, ¿no? Por ejemplo, de vivir en armonía con la naturaleza, de darles derecho a la naturaleza. Yo creo que eso es un avance muy criticado hoy por hoy, porque pues, se ve que la verdad no se está respetando. Igual es son gobiernos neoliberales, se puede decir, que siguen explotando en pro de sus intereses económicos, ¿no? Pero yo creo que eso ha dado pie a la protesta que vimos en Ecuador ahora. La organización de las comunidades indígenas fue increíble, ¿no? Y pues yo creo que acá de esa manera se podría darle su lugar a las comunidades indígenas, ¿no? Integrar sus filosofías en legislaciones del país. Yo creo que este es un movimiento americano muy interesante, que viene, digamos, desde los mapuches en Chile hasta los indígenas en Alaska, ¿no? Los Galápagos y todos ellos, pasando por gran cantidad de pueblos originarios, y realmente es una gran tristeza lo que Bolsonaro está haciendo en Brasil, ¿no? Es terrible, es preocupante. Totalmente, sí. Genocidio y ecocidio. Sí, claro. Lo bueno que pues, si hay algo bueno de eso es que las comunidades indígenas en la Amazonía igual pues están bastante organizadas, ¿no? Cada vez mejor organizadas, pero sí, lo de Brasil es un caso, una pesadilla, ¿no? Creo que no hay que irnos tan lejos, ¿no? Porque al final los incendios que se provocaron, pues muchas organizaciones y las mismas comunidades los han señalado como pues, ocasionados adrede, por lo mismo de que un área deforestada ya se puede ceder para agricultura o cualquier otro proyecto productivo o industrial incluso. Y creo que pues mucho de eso lo estamos viendo aquí mismo, ¿no? En la península y sobre todo en Yucatán, con las áreas de manglar que comentábamos antes. Y creo que han habido casos muy emblemáticos y otros tantos pues invisibilizados, ¿no? Como pues la isla de Holbox hace unos años destruyeron casi la mitad del manglar, incomunicando la isla por toda una noche, porque pues si no te cachan infraganti, pues no, es más difícil que te lleven a las autoridades por la tala del manglar. Y así con muchísimas hectáreas que una vez que son pues perjudicadas, ahí se justifica, o incluso como decíamos, como los paneles solares que se dice que como se utilizaban para la industria ingeniera y ahora es selva muy baja o muy perjudicada, pues que en realidad pues no hay gran diferencia a poner pues millones de paneles solares encima a que hubiera pues digamos una selva no tan chida, o no sé cómo consideren que una selva es mejor que otra, pero al final de cuentas creo que sí hay que como darnos cuenta que estas mismas políticas neoliberales que ya están teniendo unos estallidos fuertes en Latinoamérica, a final de cuentas solo están
más avanzados que aquí en cuanto a lo que va a pasar, ¿no? Esas mismas políticas ya se están aplicando y cuando aquí ya estalle la cosa, pues vamos a ver lo mismo, ¿no? Los mayas de Chumpón tienen en su libro sagrado que en el 2050 va a haber otra, pues lo que nosotros llamamos guerra de castas. Entonces, como que sí están plenamente conscientes de que en algún punto esto va a estallar y creo que tendríamos que pues aprender, ¿no?, de ello, de qué políticas neoliberales se establecieron en todos estos países, se están estableciendo y continuando en México, pese a que no se le llame neoliberalismo, lo es, para que no se repita la misma historia. No por nada todos los hondureños están viniendo aquí, pues qué políticas hubo en Honduras. Y pues nada más como reflexión. Y como, como paréntesis, en Honduras creo que es el país que más energía renovable usa. Creo que el 60% de su energía renovable viene de su energía viene de Centroamérica. Sí, pues también como comentario, creo que un problema que ha favorecido para que continúen estos patrones de dominación económica y cultural es que seguimos importando, hasta el día de hoy, seguimos importando ideas de países que tienen 100 años de avance en solucionar sus problemas. Entonces ellos, por ejemplo, tú recordarás, Roberto, estamos importando desde los 40 ideas de reforestación que vienen de Finlandia, del norte de Europa, y ellos tuvieron mucho éxito. Pues sí, pero tienen como 10 especies o 5 en sus bosques, ¿no? Entonces se importan esos patrones, esos modelos, dicen sí, qué maravilla, pero se les olvidó que aquí tenemos 100 especies por hectárea y tenemos 2.500 especies de árboles en el país y tenemos otro clima, pequeño detalle. Independiente de toda la riqueza cultural que aporta la gente en cada ambiente, pues se sigue haciendo lo mismo. Casualmente, tengo muchos ejemplos, pero casualmente hoy me enteré que la gente de, ¿cómo se llama? Semilla, Reforestemos México, algo así. El programa del gobierno que están sembrando. Entonces quieren sembrar, reforestar, pues qué padre, ¿no? 1 millón de hectáreas, qué padre, no es padre eso. Pero ¿cuántas especies van a poner? Igual. Entonces esa es la diversificación. Pues por lo menos concientizar que no podemos seguir importando patrones y modelos de otro lado. Y ese problema es muy crítico. De repente estamos importando árboles de algunas otras regiones. A mí me impresionó mucho cuando yo fui a Cusco y toda esa región la están reforestando con eucalipto. Entonces, no, ni siquiera son de este continente los eucaliptos, Ni siquiera ¿no? son de este. Pero son o sembrar teca, sembrar otro tipo de árboles que no estudian. Sí, competimos por, eso lo ponen por velocidad de crecimiento, o sea, en 2 o 3 años, no, en 2 años tú tienes un super árbol, ¿no? Porque crece impresionante estas 3 especies, pero ¿qué sucede? Que no hay estudios suficientes para los que tenemos aquí, para decir, en lugar de estos que estudiaron hace 100 años, siembren estos que estudiamos el año pasado y que son mexicanos, ¿no? Y ese es el problema, que no estamos generando suficiente conocimiento a la velocidad que se necesita. O más bien diría que ignorando el conocimiento que ya tenemos, porque pues pasándonos de nuevo los polinizadores, creo que con dejar de deforestar sin reforestar, bastaría con que la naturaleza haga lo suyo y tarde o temprano ya tendríamos restituidas pues toda la selva que existe, ¿no? Pero no entiendo la verdad mucho la lógica de este gobierno estatal de
de sembrar 1 millón de árboles, que casualmente todos están en la ciudad de Mérida, mientras están deforestando pues todo el interior del estado y al mismo tiempo matando los polinizadores que tendrían pues la tarea de esparcir las especies nativas, ¿no? Creo que ahí hay como mucha incongruencia y mucha ilógica además. Sí, falta, pero bueno, las decisiones políticas no siempre están diseñadas con lógica. Sí. Pues en el contexto neoliberal buscan favorecer a las grandes empresas, ¿no? Creo que hay que cambiar, ¿no? Bueno, pues súper interesante, ¿verdad, Miguel? Sí, bien. ¿Algún otro comentario? Pues ya le dimos muchas vueltas a esto y pues fue una muy bonita reflexión teórica. Gracias. Te agradecemos muchísimo con un aplauso y te entrego tu constancia. El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la constancia a Mauricio Feliciano López Barreto por compartirnos sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Meteorología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Sabores. El caso de la meliponicultura en la península de Yucatán. Muchísimas gracias. Gracias.